Hay una alerta respecto a la postura de varias municipalidades ubicadas en esta categoría tipo B. Hay que recordar que, de acuerdo al Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, la competencia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial le corresponde a los gobiernos municipales, y las municipalidades tipo B piden que se les devuelva el control vial para evitar más muertes en las carreteras y cuestionan la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del pasado 4 de septiembre, que dispuso la suspensión de 163 radares de velocidad en 32 cantones, acción que fue ejecutada por la Comisión de Tránsito del Ecuador. El jurista Gonzalo Muñoz, a quien tengo la oportunidad de los tiempos de saludarlo y de tenerle acá en la cabina, nos visita justamente en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Estimado Fabricio, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar aquí contigo, y gracias también a todas las personas que nos escuchan y nos ven esta mañana. Gracias a usted, doctor. A ver, ¿cuál es la postura de las municipalidades y cómo mira usted este tema de los radares? Fabricio, como tú acabas de mencionar, la Constitución de la República, artículo 264, numeral 6, establece que es una competencia exclusiva de los municipios el control operativo del tránsito, seguridad vial y transporte terrestre. No estamos hablando si los municipios son tipo A, son tipo B, son tipo Z. Sino las municipalidades. Las municipalidades. Tú recordarás, Fabricio, que por allá en el año 2012, cuando el Consejo Nacional de Competencias empezó a trasladar o a traspasar las competencias a los distintos municipios, cuando se trató el tema de tránsito, se dividió a las municipalidades en grupos A y en grupos B, siendo los grupos A los que tenían la capacidad operativa, técnica, administrativa, etcétera, de asumir el total de la competencia de tránsito, inclusive con agentes. ¿Qué municipios son estos? Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otros los más grandes. Ambato, Ibarra, Manta, me parece, ¿no? Exactamente. Entre los que me acuerdo en este momento, porque eran 7 en ese primer grupo. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa después? Se establece que los municipios tipo B pueden asumir cierta parte de la competencia de tránsito, no la totalidad, ¿sí? Precisamente porque no tenían esa capacidad operativa. Pues bien, posteriormente se realiza una reforma a la Ley de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte Terrestre, y en su artículo 30,2 se deja establecido que aquellos municipios que no han asumido la totalidad de la competencia de tránsito podrán hacerlo vía convenio con quien tiene el control, en este caso la CTE, y mediante el uso de medios tecnológicos. Estos son los famosos y conocidos radares. Estos convenios se empezaron a ejecutar, se firmó entre la CTE más de una veintena o casi una veintena de convenios con distintos municipios y mancomunidades, por ejemplo de Guaya, Santa Elena, etcétera. ¿Ya? Se firman los convenios y los municipios ejercen su competencia a través de ¿qué? Del uso de los radares. ¿Ya? Ahora yo pienso que como estamos en época electoral, como las multas muchas veces molestan a la gente y es un tema impopular, el gobierno nacional, por medio de la ANT, de la CTE, actuando arbitrariamente por fuera del derecho, emitió una resolución absolutamente inconstitucional, Fabricio, y tú entiendes muy bien el tema de gobiernos autónomos centralizados, en la cual, para que los municipios ya no tengan los radares y poderlos suspender, le retiran la competencia a los municipios y la dejan en la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuando la ley de tránsito es sumamente clara, como te acabo de decir. Lo pueden hacer vía el uso de medios tecnológicos. Se ha impugnado ya ante la Corte... O sea, perdón que le interrumpa, esta resolución, si es ilegal como le está planteando, lo que correspondía era reformar la ley de tránsito y reformar el COTAD. Exactamente. Incluso la propia Constitución, ¿no? Y por fuera de este marco normativo se emite esta resolución, dice usted. A tal punto, Fabricio, ya que en la resolución se les retira el control operativo a los municipios, se lo deja en la CTE. Y en esta nueva resolución, que reemplaza a la que regulaba los convenios, se establece que los municipios ya no tienen el control de tránsito en su territorio, que los municipios Grupo B nunca lo han tenido, lo cual pues es evidentemente falso, ¿no? Sino que simplemente se pueden suscribir convenios entre la CTE y los municipios para la planificación del tránsito, no el control. La Constitución te dice ¿cómo se llama? La planificación y el control del tránsito en el cantón. Entonces, pues, estamos ante una resolución arbitraria, ilegal, fruto, pienso yo, de una época electoral, donde muchas personas actúan de forma politiquera y que ha sido ya
accionada, incoada ante la Corte Constitucional vía una acción pública de inconstitucionalidad. Ahora, el viernes estuvo por acá el ministro Roberto Luque, el ministro de Transporte y Obras Públicas, y justamente le preguntamos este tema. Primero, que el ministro ha dicho, no se retiran los radares, lo que se hace es eliminar el carácter sancionador, se mantiene el carácter preventivo de los radares, afirmó el ministro, porque lo que estaba ocurriendo era que esto se había convertido en una fuente de recaudación. No solamente para los gobiernos locales, sino fundamentalmente para las empresas que proveían este servicio, lo cual de alguna manera terminó convirtiéndose en una suerte de negocio. ¿Cómo le ve usted esta explicación del ministro Luque? A ver, hay que ser claros de una cosa, Fabricio. Efectivamente, los radares tienen que tener, en primer punto, una función preventiva, ¿ya? Pero si no tienen una función también sancionatoria, ¿cuál van a ser su objeto? Simplemente van a convertirse en un punto de checkpoint, como en las carreras, donde uno simplemente le mide la velocidad y sigue. No, pues tiene que existir una vía que, si como en todas partes del mundo, y como sucede con varias cuestiones, si uno incumple una norma, uno tiene que ser sancionado, ya sea pecuniariamente, civilmente, y ya cuando es más grave la infracción, penalmente, ¿sí? Si los dejamos simplemente de carácter preventivo, esto pienso, pues, la gente sigue utilizándolo como checkpoint para que te mida la velocidad y tú sigas de largo, en un país que tiene un importante grado de siniestralidad. Otra cuestión más, se planteaba, por ejemplo, que los radares estaban mal ubicados, y ubicados precisamente para multar, pero la ubicación de los radares se da conjuntamente con la CTE. No es que los municipios de manera arbitraria o porque ellos han querido los han ubicado mal. Esa ubicación también ha sido aprobada por la propia Comisión de Tránsito del Ecuador. Y respecto a la parte recaudatoria, yo no estoy de acuerdo con aquello. Cada convenio y en cada contrato que suscriben los municipios con las empresas privadas, se establece un monto, la ley mismo lo establece, el artículo 30.2, un monto para la CTE, un monto para el municipio y un monto para la empresa. Exactamente. Es así. Pero también se pueden dar distorsiones en Ambato, no sé si usted tuvo conocimiento. En Ambato hubo una polémica, incluso jurídica, que llevó hasta la presentación de una demanda. Esto fue en la administración anterior del alcalde Javier Altamirano, que inclusive tuvo que ir a Quevedo, porque resulta que la causa, una acción de protección había recaído en Quevedo cuando el problema era en Ambato. O sea, justamente por esta distorsión hablaba el alcalde en su momento. Mira, Fabricio, pueden haber existido distorsiones, pueden haber existido errores, nadie está exento de aquello, ¿sí? Pero la solución no puede ser, pues, bajo ningún concepto, atentar contra la Constitución de manera expresa, atentar contra la seguridad jurídica de aquellos convenios y, pues, evidentemente contra el principio de legalidad también contenido en la Constitución, que no permite a otros órganos ejercer competencias que no están reguladas por la Constitución y la ley, que es lo que ha sucedido en este caso. Si creen que se puede regular de mejor forma los radares, si tendrían que suscribirse tal vez incluso nuevos convenios, contratos, etcétera, estoy de acuerdo, hay que corregir errores, pero la solución no puede ser retirarlos como están planteando. Dicen que no los van a retirar, sino dejarlos de forma suspensiva. Para efectos, yo pienso que es lo mismo. ¿Y cuál podría ser la alternativa en este caso? O sea, ustedes han presentado, usted ha señalado, han presentado un recurso jurídico. ¿Se buscaría dejar sin efecto la resolución de la ANT y que se mantenga el uso de los radares sancionatorios? Por supuesto que sí, hemos planteado la acción pública de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la resolución que tú mencionabas, Fabricio, del 4 de septiembre. Por contravenir, está en clara contradicción con la Constitución y la ley. Hemos pedido una medida cautelar de suspensión de la norma, del acto administrativo con efectos generales, que esperamos que la Corte, cuando califique, se la conceda. Aquí existe un riesgo de gravedad inminente, se están dejando ya por fuera los convenios, los municipios ya no pueden ejercer sus competencias, es decir, actos lesivos se devienen de dicha resolución y por lo tanto esperamos que la Corte, pues, dé paso al tema de la suspensión de la norma. La Comisión de Tránsito del Ecuador podría, digamos que se ratifique esta resolución, ¿podría la Comisión de Tránsito del Ecuador generar nuevos contratos de radares? O sea, se entiende que con esta decisión los municipios, de alguna manera, y usted lo ha explicado, han tenido esta discusión sobre su competencia, y usted ha delimitado, nos ha hablado de lo que dice la Constitución, la Ley de Tránsito, el COTAD, etcétera. ¿La CT podría generar contratos de radares o no? A ver, Fabricio, aquí, ¿qué es lo que dice esta nueva resolución? La nueva resolución, lo que explicaba, establece que la CTE puede suscribir convenios con los municipios en tema de tránsito solamente para planificar, ya no para control. Es decir, pues,
Es cuestión El de control ver. es exclusivo de los municipios, Exacto. Es cuestión el de control ver. es exclusivo de los municipios, Claro, el control exclusivo. no de la CTE. Eso dice la Constitución y la ley, y esta resolución la contraría de manera expresa. Pero cuando vamos por las carreteras y nos encontramos con los vigilantes de la CTE, ¿no hacen ellos el control? En vías estatales o en vías en los cuales Ujú. los municipios no han asumido de forma total La competencia. Exactamente, por supuesto. Ahí sí tienen esa competencia. Exactamente, y los municipios del grupo B, le voy a poner un ejemplo, Fabricio, yo que voy bastante a Esmeraldas en los feriados. Municipios tipo B, como por ejemplo la Concordia, cuando uno pasa ya la vía Santo Domingo, utiliza el tema de los radares para el control operativo del tránsito. No tienen la capacidad administrativa, financiera, para contratar agentes. Entonces, ¿cómo se controla la velocidad? Por medio de los radares, por el uso de medios tecnológicos a través de lo que establece el artículo, o en virtud de lo que establece el artículo 30.2 de la Ley de Tránsito. Es así que funcionan, ¿me explico? ¿Usted cree que detrás, y lo dijo hace minutos, usted considera que hay un interés político? Pero ¿cuál es el interés político que usted ubica dentro de esta decisión? Se ha hablado mucho que se quieren afectar a personas que tienen inversiones en el tema de radares. No sé si sea cierto, no tengo pruebas para comprobarlo. Pero el hecho cierto es que estamos en una época electoral. La gente muchas veces molesta por las multas que recibe. Se queja de este tema, ¿no es cierto?, entre las autoridades. Pero la solución no puede ser, bueno, estamos ahorita en época electoral y ya no van a haber más multas. Los radares ya no van a existir para contentar a una parte de la población, cuando lo que realmente debe suceder, Fabricio, es que nosotros como ciudadanos tenemos que mejorar nuestra cultura en todos los ámbitos, incluida nuestra cultura de tránsito, ¿sí? Mira, a mí también a veces me ha molestado que me multen, y es verdad, pero me han multado precisamente por exceder la velocidad, y cuando voy en una vía carretera principalmente, le digo, voy por ejemplo a la playa, sí tienen un efecto disuasivo los radares, no solamente por la multa, sino que por ejemplo uno viaja con su esposa, con su hijo, y al ver a una velocidad alta puede ocurrir un accidente. Pero usted no cree que, y entendiendo eso, y estoy totalmente de acuerdo con esa posición, pero ¿no cree usted que de alguna manera hay que regular también esto? No se ha prestado también para abusos, para excesos. Vuelvo a citar el caso de Ambato. Creo que Ambato se convirtió en su momento en un caso emblemático. Usted iba a 51 kilómetros por hora y le multaban con un salario base unificado. O sea, un exceso tremendo. El límite es 50, va a 51, ni siquiera respetando el rango moderado, y le ponían una multa equivalente a un salario base unificado. ¿No cree usted que también se prestó para el abuso? En algunos casos, por supuesto, Fabricio, pero para eso está el Estado. Esa es la función del Estado. Regular este tipo de prácticas que tienen que ser corregidas y pues hacerlo mejor para que funcionen de forma correcta. Pero, como repito, bajo ningún concepto la solución puede ser retirar los radares, suspenderlos o simplemente dejarlos como checkpoint en las carreteras, porque eso va a tener consecuencias a la larga nefastas para la sociedad. Van a existir más accidentes de tránsito, más personas atropelladas. Entonces, eso no puede ocurrir. Tiene que respetarse, en primer lugar, la competencia de los municipios, en este caso del Grupo B, que tienen la competencia del control operativo del tránsito a través de medios tecnológicos. Y en segundo lugar, debe pensarse las consecuencias que esto va a tener en la vida de las personas, ¿sí?, cuando esto se incumpla, ¿ya? Cuando los radares simplemente, repito, sean puntos donde uno ve la velocidad y sigue de largo sin ninguna consecuencia jurídica como una sanción pecuniaria. Acá tengo una interacción de nuestra audiencia y pregunta Jaime Orellana, ¿por qué los municipios no implementan ellos mismos los radares y todo el dinero es para el municipio? O sea, que no se contrate una empresa para no hacer esta distribución de los recursos que usted mencionó. ¿Se puede hacer eso o no? Es una posibilidad, por supuesto, pienso yo, pero ¿qué es lo que sucede? La inversión en el tema de los medios tecnológicos es bastante alta. Tengo yo entendido, no he visto los contratos, no he tenido acceso a ellos, pero en este caso el inversionista privado monta todo el tema de los radares, está pendiente de aquellos y por eso se le paga una comisión. Tú me conoces, Mauricio, yo siempre he estado a favor de que el Estado y la empresa privada se alineen para darle los mejores servicios y obras a la gente, ¿ya? Entonces pienso que esto es un buen ejemplo de aquello, sin perjuicio de que tengan que existir mejores regulaciones, etcétera. Acá, por ejemplo, me dice Cecilia Arévalo, Ambato recaudó más que con impuesto predial y con todo lo que recaudó tampoco ha implementado la revisión técnica vehicular. Yo creo que ahí también hay una distorsión de la cual yo le hablaba, ¿no? Exactamente. O sea, esa plata debería servir y esto también dijo el ministro el otro día, aquí en este espacio, que recaudan, pero resulta que esa recaudación de multas no se ha reinvertido en temas de seguridad vial. Pero es que, Fabricio, ahí tenemos que encontrar una cosa y espero que coincidas conmigo. Ya no es culpa de la ley, no es culpa de la resolución de antes.
no es culpa de los convenios, es culpa de los alcaldes, ¿no? Es culpa de las personas que ejercen, en este caso, la administración pública municipal. Si tenemos un mal alcalde, no solamente no va a utilizar bien los recursos que se puedan recaudar por el tema de multas, ¿ya?, sino los otros más. Entonces ahí ya pasamos a tener otro problema que pienso yo que está por fuera del ámbito de lo que estamos tratando. Es la calidad, la capacidad y la responsabilidad de ciertas autoridades locales. ¿Qué pasa si este recurso jurídico que han presentado al final no prospera y se termina ratificando la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Hay algún plan B? Creo yo, Fabricio, que sería nefasto para la seguridad jurídica del país que esta resolución mantenga sus efectos jurídicos a lo largo del tiempo, pues es evidentemente inconstitucional. Pero por supuesto pienso yo que podrían existir otras vías, incluso en la vía contencioso-administrativa, para un control de este acto administrativo con efectos generales respecto de esa resolución, ¿ya?, de la resolución que se emitió el 4 de septiembre. Entiendo yo que alcaldes, que personas de la sociedad civil incluso, han interpuesto ya acciones de protección respecto de otro tipo de actos, como constituyen la terminación de los convenios con los municipios. Entonces, sí están existiendo más vías jurídicas para impugnar lo que pensamos es una clara contradicción con la Constitución y la ley en todos los ámbitos. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Fabricio, como siempre, gracias a ti y a todas las personas que nos vieron y escucharon esta mañana. Gracias al jurista Gonzalo Muñoz que ha estado con nosotros.